Queremos resolver la ecuación matricial Ax igual B para la matriz X dada, la matriz A y la matriz B. Primero describamos cómo resolveremos esta ecuación para la matriz X aquí a la derecha. Entonces tienes Ax igual B, si encontramos el inverso de la matriz A, y luego lo usamos para realizar la multiplicación a ambos lados de la ecuación, podemos aislar la matriz X donde nuevamente, una vez que encontremos A inverso, podemos realizar la multiplicación donde a la izquierda tendríamos A inverso por Ax. Ahora, debido a que la multiplicación matricial no es comunicativa en el lado derecho, tendríamos que tener A inversa por B. No B veces A inversa. Ahora sabemos que a tiempos inversos A es igual a la matriz de identidad Y, por lo que a la izquierda tendríamos Y veces X es igual a tiempos inversos B. Bueno, la matriz Y multiplicada por X es solo X, por lo que tenemos X igual a inversa de los tiempos B. Ahora sigamos adelante y resolvamos esta ecuación usando la matriz A y la matriz B. Entonces, nuevamente, para comenzar tenemos la matriz A veces la matriz X es igual a la matriz B. El siguiente paso es encontrar el inverso de la matriz A donde, si esto fuera la matriz A, y la matriz A es invertible, lo que significa que tiene un inverso, entonces un inverso igual a 1 dividido por la cantidad A menos BC veces esta matriz de 2 por 2 donde intercambiamos las posiciones de los elementos A y B, y luego cambiamos los signos de los elementos B y C. Entonces, si esta es la matriz A, entonces A inversa es igual a 1 dividido por la cantidad, nuevamente A veces sería 5 veces negativo 9. Menos negativo 2 veces 23. Veces la matriz de 2 por 2 donde cambiamos las posiciones de los 5 y los 9 negativos, por lo que tendríamos 9 negativos aquí y 5 aquí, y cambiamos los signos de 2 negativos y 23 positivos, entonces tenemos 2 positivos aquí y menos 23 aquí. Así que aquí tenemos menos 45 más 46, por lo que será positivo una vez la matriz de 2 por 2. Así que un inverso es solo esta matriz de 2 por 2. Volviendo a nuestra ecuación, en el lado izquierdo tendremos A inversa veces A veces X es igual a inversa veces B. Ahora recuerde, a la izquierda, esto es A por tiempos inversos A, por lo que debemos reconocer que esta parte será una matriz de 2 por 2, por lo que la izquierda tendrá solo Y veces X es igual. A la derecha tenemos una matriz de 2 por 2 veces una matriz de 2 por 1, observe cómo es posible la multiplicación debido al número de columnas en la primera matriz es igual al número de filas en la segunda matriz, y el resultado será una matriz de 2 por 1. Y que si soy el elemento en la fila 1, columna 1 o 1,1, multiplicaremos la primera fila en la primera matriz, y la primera columna de la segunda matriz. Entonces tendríamos 9 veces negativo menos 19 más 2 veces menos 86. Bien, negativo 9 veces menos 19 es igual a 171, y luego tenemos más 2 veces menos 86 es igual a menos 172. Lo que nos da 1 negativo. Y ahora encontraremos el elemento en la fila 2, columna 1 o subcoma 1, así que multiplicamos la fila 2 de la primera matriz, y la columna 1 de la segunda matriz. Entonces tendremos menos 23 veces menos 19 más 5 veces menos 86. Plus 5 times negative 86. Bueno, menos 23 veces menos 19 es igual a 437. Más 5 veces menos 86 es igual a menos 430. Entonces 1,2 es igual a 7. Y nuevamente, y multiplicado por X es igual a la matriz X, por lo que esta matriz de 2 por 1 es nuestra solución.
Espero que hayas encontrado esto útil.